La sesión que nos toca ahora tiene que ver con uno de los temas que ha estado en mucho debate últimamente, y nos hemos querido preguntar cómo debe ser la universidad que necesitamos. Para ello voy a invitar a pasar el escenario a José Ricardo Stock, vicerrector de la Universidad de Piura, quien va a conducir la sesión; Gonzalo Galdós, vicepresidente académico de LORET; y Fabiola León Velarde, rectora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Muy bien, buenas tardes. Tenemos en esta sesión un tema apasionante, que es hablar de lo que es la universidad. Muchas veces se habla y se escribe sobre la universidad recalcando sus necesidades y sus problemas. Hoy queremos, gracias al trabajo de PAE, a través de TECADE por la educación, hacer un enfoque especialmente significativo de lo que entendemos que debería ser la universidad. Y para eso tenemos a dos personas de una reconocida trayectoria en el ámbito académico y también empresarial, para que nos den sus puntos de vista, dado que las presentaciones también se ceñirán, como es lógico, a un tiempo determinado. Sin más, yo quiero invitar a la doctora Fabiola León Velarde, rectora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, para que nos hable de sus puntos de vista sobre este tema. Voy a dar inicio a mi presentación. ¿Qué universidad necesitamos en el Perú? Sin duda podemos pensar, y creo que todos estaremos de acuerdo, que podemos tener diferentes modelos, diferentes metodologías de enseñanza, diferentes tipos de universidades en general, pero lo que no podemos dejar de tener en nuestro país son universidades de investigación. No podemos dejar de tener este tipo de universidad porque es a partir de esas universidades que vamos a generar innovación para el desarrollo del país. Y voy a tratar de mostrarles por qué. Entonces, el actor más importante del proceso de innovación es la universidad. Eso es algo que debemos tener muy claro. Los sistemas universitarios pueden ser diversificados, o sea, pueden ser muchos, luego en el Perú tenemos demasiados, pero básicamente tenemos en los países universidades de rango mundial, son las universidades de investigación, universidades que llamamos de mediana complejidad, es decir, aquellas que solamente deciden hacer investigación en algún tema, un par de temas, por ejemplo, no digamos que deciden no vamos a poder hacer investigación en todas las áreas, pero haremos en un par necesarias, por ejemplo, digamos, justicia, corrupción, o algunos otros ámbitos tan importantes para el país. Y las universidades de enseñanza, que son las mayoritarias en nuestro país. Tal vez uso... pero un buen sistema de educación superior requiere un mínimo de universidades de investigación que son las que realmente contribuyen a la investigación. En el Perú, creo que todos sabemos que no tenemos aún universidades de rango mundial, pero creemos que eso no es imposible. ¿Por qué decía entonces que es importantísimo tener universidades de investigación? Todos conocemos el ranking de competitividad. Este tiene 12 pilares básicos. De esos 12 pilares básicos, 3 tienen que ver con la universidad: el pilar de educación superior, el pilar de tecnologías y principalmente este pilar de innovación. Fíjense ustedes cómo estamos en innovación, en el puesto 122, cuando Chile está en el 43, Colombia en el 7.4 y México en el 6.1. En el ranking global de competitividad estamos en el puesto 61 y no hemos mejorado desde el año pasado, y sí desde el anteaño que estábamos en el 67. Pero México, Colombia y Chile ya están alrededor de 40 y alrededor de 30 en algunos indicadores. Pero fíjense ustedes qué indicadores componen este ranking de innovación: las patentes usadas, el gasto en las empresas en investigación y desarrollo, el gasto del gobierno en tecnología,
la disponibilidad de científicos e ingenieros, la colaboración de la universidad y la empresa en investigación y desarrollo, y la calidad de las instituciones de investigación. Esto es, todos los indicadores de innovación, uno de los 3 pilares de la competitividad, tienen que ver con investigación, y mayormente en todos los países, con investigación que se desarrolla en las universidades. Y fíjense ustedes cómo estamos, en el puesto 122, como decía, en tema de calidad de instituciones de investigación, en el puesto 119, cuando países vecinos están en 47 como Chile, 54 como México. Entonces, ¿qué tiene una universidad de investigación? ¿Qué le empieza a hacer de rango mundial? Una universidad tiene estos cuatro pilares en los que tiene que concentrarse. La educación para transmitir el conocimiento ya consolidado, por cualquiera de las vías que hemos escuchado en este CADE. La difusión del conocimiento. Ambas cosas hacen todas las universidades o tratan de hacer. Transmitir el conocimiento consolidado y difundirlo a través de talleres, conferencias, seminarios, algunas con publicaciones académicas. Tiene que generar conocimiento, ya entramos al otro lado de la columna de lo que debe ser una universidad, y tiene que generar conocimiento basado en la investigación para desarrollo y tecnología, y tiene que transferir obviamente ese conocimiento tecnológico, puede ser a la sociedad, pero las universidades que producen innovación, mayoritariamente las empresas, y tiene que trabajar de la mano con el posgrado. Como decíamos, y creo que todos lo sabemos, toda esta brecha enorme que nos separa de los países que tienen universidades de rango mundial, es que hoy en día nos estamos concentrando en la educación de conocimiento consolidado, en transmitir conocimiento, poco en difundir el conocimiento. Sí, lo llevamos a la sociedad a través de talleres, como decía, seminarios, muy poca publicación, no digamos de rango mundial, por lo general lo que llamamos publicaciones que se llama de literatura gris, la cual no está más que dando vueltas alrededor de nosotros mismos, muy poca investigación en el posgrado, muy baja generación de conocimiento y muy baja transferencia de tecnología a las empresas. Entonces, bajo esto que acabo de mencionar, ¿cómo definimos a las universidades de rango mundial? ¿Cuáles serían esas características que más o menos acabamos de delinear en la segunda columna de la diapositiva que he mostrado? ¿Qué las caracteriza? Una educación de primera, investigación y posgrados de vanguardia y transferencia de tecnología. Obviamente estas universidades tienen que concentrar talentos. A nosotros nos suele molestar el término elitista, pero muchas veces en la universidad de calidad se tiene que buscar a la élite, y esa élite es que llevará para arriba a todo el sistema universitario. Tenemos que tener una gobernabilidad favorable y democrática, y por supuesto los recursos financieros para cumplir con los objetivos. Obviamente nuestra comunidad de profesores, investigadores y estudiantes, un marco normativo favorable, libertad académica para generar conocimiento, visión, equipo y cultura de excelencia, y estos deben ir de la mano, como decía, los recursos financieros, que en el caso de las universidades privadas son las pensiones de los estudiantes, pero en otros países son fondos públicos también para las universidades privadas que acreditan calidad, fondos estratégicos diferenciados. En otros países como Estados Unidos las donaciones y la filantropía es muy importante, creo que hay mucho por hacer todavía en ese ámbito, fondos concursables de investigación. Entonces, estos son los factores clave que debemos encontrar en una universidad de investigación que nos lleve algún día a tener una universidad peruana entre las primeras 500 en el mundo. Y una de las cosas en que poco nos fijamos es justamente en el posgrado. Fíjense ustedes en esta diapositiva. Punto número 1. Hoy día tenemos en el Perú universidades con 50.000 estudiantes. Fíjense, todas estas universidades están entre las 20 a nivel mundial. Harvard, Stanford, MIT, Oxford, Cambridge, y universidades como Beijing y Tokio en la China y Japón. Fíjense los números, aún en la China, 14.000 estudiantes en el pregrado. En Tokio, 15.000, pero miren Harvard, 7.000, Stanford, 6.000, MIT, 4.000.
pero fíjense la otra columna en el posgrado. Posgrados obviamente que van de la mano de la investigación, no son solo posgrados profesionalizantes, que son importantes, pero no podemos no tener posgrados con investigación. ¿Y qué significa tener posgrados con investigación? Significa tener grupos de profesores con estudiantes que estén permanentemente generando conocimiento en las áreas relevantes para el país. Fíjense ustedes los porcentajes: Harvard 59%, Stanford 64%, MIT 60%, etc. Entonces, ese es un llamado de atención bien importante. Nosotros tenemos que tener un posgrado fuerte, importante, con grupos de investigación, y aparentemente el número de estudiantes en el pregrado también tiene que ser manejable. En términos económicos, muchos de los consultores económicos nos dicen un número mínimo para que la universidad pueda darle al estudiante los servicios que necesita es 10.000. De acuerdo, pero también tenemos que tener un número máximo para que la universidad tenga un espacio, una dimensión humana, una dimensión donde sabemos que realmente podemos llegar al conocimiento. Aunque claro, ustedes me dirán, pero las tecnologías de información nos permiten hoy tener cientos, no digo 50.000, sino 100.000 estudiantes, pero no estamos hablando de todas las universidades. Nuevamente, estoy hablando de las universidades de investigación, que son indispensables, como decía, para poder cumplir con los indicadores de ese pilar tan importante para el desarrollo del país, que es la innovación. Entonces, ¿a quién le debería tocar la iniciativa? A las universidades. Tenemos que tener una comunidad de docentes e investigadores de excelencia. Hoy en día tenemos 10 veces menos investigadores que Chile, 20 menos que Argentina, 100 veces menos que Brasil y 1000 veces menos que los países de Europa. De manera que ahí tenemos una brecha enorme que tenemos que acortar. Tenemos que asegurar la calidad. En la sesión pasada se ha hablado de acreditación, con diferentes opiniones, pero creo que vale la pena acá resaltar dos cosas. Los países que tienen las universidades mejores del mundo tienen también los sistemas de acreditación mejores del mundo. Eso sí, son sistemas de acreditación más basados en resultados que en procesos. Y creo que hay un ajuste que tenemos que hacer ahí en nuestro proceso de acreditación. Hay que basarlos en resultados. A veces los procesos efectivamente nos toman demasiado tiempo, demasiados recursos económicos y no necesariamente prueban que estamos logrando los resultados. Y el observatorio laboral, que también se ha hablado esta mañana, y la importancia que tiene vincular lo que ofrecemos en las universidades a la empresa. El Estado tiene que tener un rol promotor. En todos los países del mundo hay un marco regulatorio y este tiene que ser favorable. La verdad es que yo no conozco un solo país donde el Estado no tenga algo que decir con respecto a sus universidades, pero obviamente tiene que acompañarlas en su desarrollo y no limitarlas. Necesitamos un buen sistema de acreditación entonces, y el rol de las empresas para financiamiento, demanda laboral e innovación. ¿Ya me sacó tarjeta roja? Entonces, creo que básicamente estas características lo que indican es acotar las características de una universidad de rango mundial. Rápidamente tiene que ser interdisciplinaria, tiene que competir en un mercado internacional, actuar a nivel internacional, usar las tecnologías, diversos idiomas, brindar las mejores condiciones a los docentes e investigadores, comercializar el conocimiento. Hoy en día las universidades producen, por ejemplo, la Universidad de Sao Paulo ha generado 90 startups a partir el trabajo con sus investigadores, y obviamente tienen una considerable producción académica. Esto, en fin, es un poco más de lo que he dicho, cómo podemos hacer que las universidades de investigación logren ese resultado, brindar las facilidades a sus docentes, vincularse a redes internacionales y hacer algo de lo que ya estamos haciendo, becas en el extranjero para profesionalizar a nuestros, para promover el desarrollo de nuestros docentes y nuestros estudiantes. Y finalmente, no debemos perder la misión de la universidad. Esta debe ser una institución generadora de conocimiento, pensamiento de vanguardia,
que forme a nuestros jóvenes y que transmita nuestra cultura. En el Perú debe además ser el mayor agente de crecimiento, y para que se logre es preciso apostar por instituciones, universidades de investigación, pues solo ellas podrán ser de rango mundial. Esa no es una frase que he puesto solamente para finalizar esta presentación. Esto es urgente, esto es importantísimo. Muchas gracias. Invitamos a Gonzalo, vicepresidente académico de la OED, para su presentación. Agradecer a IPAEL por esta invitación tan gentil y tratar de enfrentar de la mejor manera posible en estos 12 minutos las recomendaciones o las sugerencias que podríamos hacer para mejorar el sistema universitario, para lograr esa universidad que necesitamos. Bien. Muy bien, ya estamos. Quiero darles una aproximación bastante visual acerca de algunas de estas recomendaciones basadas en la experiencia. Y qué bueno poder debatir con Fabiola, porque siempre hemos tenido una aproximación discrepante en algunas cosas y en otras perfectamente complementaria. Primero, quiero decirles que a pesar de que discutimos en el Perú que el crecimiento de la población de educación superior es muy grande para lo que realmente debería ser nuestra realidad, este es un fenómeno mundial. Fernando Vega me ha ayudado con algunos slides aquí y pueden ver ustedes que ha habido un crecimiento brutal en la matrícula de educación universitaria en general superior, liderada por Asia, Europa Oriental y Latinoamérica. Y como pueden ver ustedes, en el caso de Estados Unidos y Europa se ha estancado. Es decir, la aspiración de las familias a tener un hijo universitario o un hijo profesional es una aspiración mundial y es un fenómeno mundial e irreversible. Ha dejado de ser parte de una educación de élite. Entonces, ya desde el año 1973, Trout nos indicaba claramente cómo tenía que enfrentarse ese reto. La universidad debía dejar de ser una institución de élite y cuya función pasara de formar al estrato dirigente de un país y se constituyera en una forma de preparar a todos sus ciudadanos para enfrentar los cambios tecnológicos y sociales que el mundo va a albergar en los próximos años. Entonces, el gran reto para las sociedades latinoamericanas, en particular para el Perú, es cómo logramos que la educación superior pueda mantenerse como una legítima aspiración de todas las familias y le demos una educación de calidad. Y lógicamente no podemos adoptar un único modelo de universidad, porque un único modelo no sería suficiente para enfrentar la diversidad de aspiraciones, expectativas o niveles de especialización que tenemos para enfrentar nuestro desarrollo. Es indispensable, como decía Fabiola, que tengamos una universidad que investiga, una universidad que se homologue con las grandes universidades del mundo, pero tenemos que tener en cuenta que tampoco vamos a ser más papistas que el Papa. Solamente Japón y Alemania mantienen un sistema homogéneo de universidades. Como pueden ver, hasta el propio Estados Unidos tiene hasta 5 modelos de 5 estados o etapas dentro de la educación superior que van desde los community college hasta las universidades que imparten grados doctorales. Entonces, efectivamente, tratar de adoptar un modelo universal puede ser un riesgo y puede convertirnos en quizá el típico ejemplo de alguien que no sabe copiar. Tenemos que enfrentar el caso de la investigación, pero tenemos que hacerlo también mejorando las universidades que imparten educación profesionalizante, y eso también tiene que ser parte de nuestros retos. Y al hacerlo, tenemos que hacerlo de una manera en que alcancemos metas, sin objetivos nacionales, sin políticas educativas que definan claramente el rol de la educación superior. No vamos a poder saber si avanzamos, si estamos estancados o si retrocedemos. Tenemos que decidir, tal como lo hizo Corea en su momento, si apostamos por una educación superior, si apostamos por una educación técnica y si lo hacemos de una forma masiva. Y eso forma parte de las decisiones existenciales que el Perú tiene que tomar con relación a su sistema universitario. ¿Y qué es una educación de calidad? Pues es una educación en la que aprovecha óptimamente los recursos, porque es muy idealista hablar de una universidad que copia los sistemas de primer mundo, de una universidad de élite o de una universidad como la que todos quisiéramos para nuestros hijos y que a veces tenemos que
que acudir a universidades del extranjero para poder atender estas expectativas, pero en el fondo, si queremos que el Perú siga progresando, necesitamos aprovechar óptimamente los recursos, y es donde ahí tocamos la primera fibra óptima del sistema universitario y en general de la educación. Tenemos un problema, una crisis de gestión. Nuestro problema no es un problema académico, nuestro problema es un problema de gestión, que va desde el sistema escolar hasta el sistema universitario. Y para ello, para trabajar en esto, reparando esta brecha fundamental, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar acerca de cómo abordar este reto de un sistema universitario o en general un sistema de educación superior que sea eficiente, que sea eficaz en el uso de los recursos y al mismo tiempo de oportunidades reales a nuestros jóvenes de integrarse dentro del sistema económico, de integrarse dentro de la actividad institucional y hacerlo con altas probabilidades de éxito. Pero al mismo tiempo que rompemos modelos, no podemos tampoco olvidar en qué contexto estamos operando. Entonces, la primera reflexión que quiero traerles de fondo es cómo competimos como sistema universitario, como universidad. Las tres formas de competir serían copiando a las universidades de élite, a los Stanford, Oxford, Princeton, a MIT o a Harvard. La segunda forma sería dentro del sistema tradicional, pero ya no perteneciendo a estas instituciones de la Ivy League o de la élite, sino colocarnos en un rango medio. Y la tercera, competir de una forma totalmente distinta, por diferenciación, por especialización, por conocimiento del contexto en el que operamos, que eso sea el gran diferenciador. Lógicamente, si optamos por el primero de los sistemas, nos enfrentamos a un reto inabordable, que no dejaría de ser idealista. ¿Y por qué? Porque esto ya lo han estudiado muchas otras sociedades que han tomado decisiones de política de empresa. Voy a darles un ejemplo. Una de las dimensiones más importantes de una educación superior de calidad o un sistema universitario es el aumento de alumnos internacionales. Fíjense que las únicas universidades que realmente están aumentando el número de alumnos internacionales son las universidades que pertenecen a las top 100 del mundo. Las demás están estancadas, no consiguen captar más estudiantes universitarios internacionales. Podemos nosotros como peruanos aspirar a abrir filiales de universidades peruanas en la región andina, en Latinoamérica, podemos atraer un número importante o un número crítico de estudiantes internacionales. Me parece que por ahí no va el camino. Se trata de cómo traer la internacionalidad a los estudiantes peruanos y no al revés, traer la peruanidad a estudiantes internacionales. No creo que por ahí sea el reto. Pero si extendemos esa reflexión inclusive al número de publicaciones o artículos en la parte de investigación, nos damos cuenta que solo las universidades que están en el top 100 están aumentando en un promedio de 15.4% la producción de artículos. La diferencia entre las top 100 y el resto de las universidades del mundo está aumentando en términos de producción intelectual. ¿Podemos competir en esa dimensión? ¿Podemos realmente llegar a competir en los rankings por producción intelectual? Ese es el camino que tenemos que abordar para mejorar un sistema universitario. ¿O se trata solamente de adaptar esta universidad que investiga en el Perú, que es indispensable, adaptarla a las necesidades de nuestros requerimientos de investigación, nuestros requerimientos en campos especializados que estén asociados al crecimiento de la economía, que estén asociados a algún económico que esperamos mantener por muchos años, o a necesidades específicas que normalmente no despiertan el interés de otras instituciones académicas a nivel mundial? Es una reflexión importante y es una reflexión que tenemos que hacer desde lo más alto de nuestra cúpula de toma de decisiones, desde el gobierno y pasando por las universidades públicas, las universidades privadas y el sector privado, como el gran demandante de investigación. Porque hoy en día, a pesar de todo lo que se dice y a pesar de la alta publicidad que hace la academia sobre los sistemas de investigación, la investigación ya no está más en manos de la academia. El mayor presupuesto de educación está en manos de empresas privadas. El gran investigador mundial son las empresas privadas y ya no las universidades. Porque si no definimos estas políticas claramente y no fijamos metas y objetivos en términos de investigación, en términos de profesionalización, en términos de educación superior, técnica, etc., vamos a sentir que a veces retrocedemos y a veces avanzamos, ¿no? Y ese dilema es el que va a impedir que existan consensos y existan acuerdos nacionales que son indispensables para poder seguir mejorando. De esencia, en cómo competir, no hay un modelo. Copiar un modelo es lo peor que podríamos hacer. Si copiamos un modelo de élite, siempre vamos a terminar siendo una mala copia de ese modelo de élite. Tenemos que desarrollar una identidad propia universitaria, por más que esto suene
conformista o soy idealista, esto creo que es lo que hemos hecho en todos los sectores en los que hoy somos competitivos. Copiamos solamente lo mejor de cada una de estas instituciones y empresas y así hemos logrado desarrollar un propio mundo. Lo que nos pasó también en el campo minero, donde estábamos muy atrasados y finalmente cortamos brechas tecnológicas y de gestión y hoy en día somos de clase mundial en términos de minería. Por darles un ejemplo solamente sectorial, y lo mismo podemos aplicar a la industria. ¿Cómo abordar ese cierre de brechas en el sistema universitario? Alianzas estratégicas. Bueno, si somos 150 universidades, lo primero que tendríamos que preguntar no es si somos 150, sino cómo podemos hacer cosas juntas. Porque los peruanos carecemos de capital social, de ese capital que permite que juntos podamos hacer cosas que no podemos hacer individualmente. Y que juntos podamos acceder a recursos que cada uno de nosotros no tiene que tener individualmente, pero basta que lo tenga uno y lo ponga al servicio de los demás. Si somos capaces, como dice Fukuyama, de crear más capital social, de crear asociatividad, sentido de colaboración y de complementación, es mucho lo que podemos hacer. Y bueno, las competencias que no tengamos a nivel académico, a nivel de investigación o a nivel pedagógico, tenemos que importarlas como lo hicimos en algún momento determinado y traerlas de otras universidades que estén dispuestas a ver el mercado peruano y la gran demanda educativa que aquí se está gestando por la educación superior como una oportunidad tremenda de internacionalización. Las razones por las cuales las grandes marcas globales de universidades no están presentes en el Perú es sencilla y llanamente porque no saben cómo competir en el Perú y se han dado cuenta que la competencia es feroz. Así que no son tan universidades de élite cuando han venido a competir, y esto incluye el posgrado. Entonces, ellos están absolutamente abiertos a sociedades estratégicas, alianzas estratégicas, y es la forma como tendríamos que cortar nuestra brecha de aprendizaje. Dentro del segundo reto está cómo crear atajos, y uno de los atajos fundamentalmente es la adopción de nuevas tecnologías. La adopción de nuevas tecnologías representa una forma de acortar el camino para acercar a nuestra universidad a los modelos no necesariamente globales o que son medidos por rankings internacionales, sino fundamentalmente para incrementar nuestra competitividad como país, para aumentar la empleabilidad plena y en la carrera que cada uno de los jóvenes haya elegido dentro de su universidad. Y eso es un deber no solamente material, sino es un deber moral frente a las familias. No voy a entrar en el detalle acerca de las tendencias de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo, que ustedes las pueden ver en un informe como el de New Horizon, o las van a ver con Lea Sumón en la sesión que viene a continuación, así que no voy a entrar en eso, pero es indispensable que cada uno de los que está interesado en mejorar la educación superior esté rápidamente acortando las brechas tecnológicas. Esa es una responsabilidad con las familias y con los jóvenes, y va a facilitar su trabajo de convertirse en una universidad de primer mundo muy rápidamente. Los avances tecnológicos son aliados estratégicos y no hay que subestimarlos, y en este campo de la adopción de tecnologías estamos en igualdad de condiciones que la mayor parte de universidades. Por tanto, ahí nos igualamos porque somos como nativos digitales o como inmigrantes digitales, estamos en las mismas condiciones de adopción, y por tanto la curva de aprendizaje la vamos a descubrir junto con ellos. Para que hay que saltar esa etapa anterior de la etapa no digital de la universidad o la etapa no digital de la educación superior, y ahí hay oportunidades tremendas no solamente para las universidades sino fundamentalmente para el sistema de educación superior y también para los colegios de educación escolar. Para terminar, necesitamos un modelo propio. No sé si modelo es la descripción adecuada de lo que requerimos. Necesitamos una identidad como universidad, una identidad acorde con nuestros requerimientos y nuestras universidades, y nuestras necesidades. Necesitamos un trabajo complementario y conjunto de todos los estamentos de la sociedad peruana, porque nuestro futuro depende de un buen sistema educativo. Y no trabajar en ello es hipotecar ese futuro. Necesitamos flexibilidad para encontrar una alternativa. Y finalmente, ¿cuál sería el reto académico? Porque además de la adopción de tecnologías y seguir las tendencias, el tema central, el cambio de corto plazo que ya algunas instituciones líderes vienen proponiendo, es pasar de un modelo centrado en el profesor a estar centrado en el alumno, pero además ir a algo más, un paso más allá. Pensar en el graduado,
en el graduando, en las necesidades de ese perfil profesional para que sea más empleable y sea más competitivo. Y eso solamente se logra si somos capaces de tomar el reto real que va más allá del populismo y más allá del idealismo. Somos capaces de garantizar competencias de salida de los estudiantes, tanto el sistema escolar como el técnico como el universitario. Podríamos acreditar o certificar competencias, porque solo detrás de ese camino, cuando esas competencias reflejan las necesidades del sistema económico, cuando medimos esas competencias o estemos en condiciones de medir esas competencias, realmente podemos decir que tenemos la universidad que necesitamos. Porque ahí tendremos un buen balance de recursos y el retorno sobre la inversión de esos recursos, como sistema, como institución y como familias. Y solamente cuando hagamos eso, vamos a entender que nuestro problema no está asociado al modelo que queremos instaurar, sino está asociado a la gobernabilidad y la gestión del sistema educativo del país, porque está en manos de educadores. Y no es malo. Yo me he convertido a lo largo de estos últimos 15 años en un educador, siendo un gestor de formación. Pero creo que necesitamos más gestores, no solamente en educación. Y ese es un aporte importante que el sector privado puede brindar al sistema educativo nacional y en general. Y eso significa indicadores, gestiones, indicadores, recursos. Y ahora sí, para terminar, tenemos que ser capaces de responderles en una forma directa a los padres de familia sobre el acceso, sobre el costo, sobre los resultados, un sistema transparente de información para que puedan tomar una elección acerca de la universidad y el potencial, sobre los sistemas de calificación. Y ahora sí, ¿por qué no empezar hablando de 4 dimensiones para una universidad como la que necesitamos? Donde se valore la investigación, se valore la enseñanza y la eficacia de la enseñanza, la transmisión de conocimientos y la internacionalidad. Quizás si necesitamos empezar por algún tipo de modelo, ya que tenemos tanta obsesión por los modelos, ¿por qué no empezar con uno bastante sencillo que nos lleve a colocarnos en el camino que necesitamos, el camino de ser más competitivos como país en base a esta nueva generación de jóvenes que estamos formando? Muchas gracias. Las posiciones que hemos escuchado recién, tanto de Fabiola López, haciendo hincapié en procurar ser una universidad o tener una universidad de rango mundial, y la que recientemente ha hecho Gonzalo sobre esa configuración en donde la gestión es un punto muy importante, me hacían a mí pensar que todo el tema universitario es un desafío muy grande. Y recordaba esto, aquello que una vez vi en un letrero en un microbús que decía: tanto que te soñé y ahora no me dejas dormir. Me parece... Yo no fui, Bueno, me parece que efectivamente es un desafío estupendo el que hay en la universidad, y creo que hemos escuchado 2 presentaciones de primer nivel. Para hacer algunas preguntas, motivar un diálogo aquí con Fabiola y con Gonzalo, yo tenía pues un par de preguntas. Cuando digo un par, probablemente sean 3 o 4. Pero una de ellas, la primera, es justamente ese sentido de universidad. Hay como 2 grandes modelos. Un modelo que lleva a buscar una formación de carácter global, dejando que la especialización la marque luego el mercado laboral, o una formación donde en la universidad se priorice la especialización para adecuarse inmediatamente al mercado laboral. Quisiera saber las opiniones de ustedes en este tema. Viola. Sí, bueno, una importante pregunta. Me debe como 10 minutos, así que los voy a tomar. Bueno, creo que hacer esa distinción entre
la oferta y la demanda a veces puede resultar también un poco, llevarnos un poco a confusión, porque nosotros podríamos pensar también que quienes estamos formando son aquellos que van a generar esa demanda. Cuando Steve Jobs decidió crear el iPad, no preguntó, a ver, ¿quién necesita el iPad? ¿Cuál es el estudio de mercado? ¿Cuántos lo van a usar? Él creó el iPad. Y miren lo que es ahora el iPad y todo lo que ha creado Apple. Entonces, ahí hay una mirada en dos sentidos, ¿no? ¿Vamos siempre a estar mirando la demanda? Por supuesto que sí. Pero nosotros también tenemos que crear y que generar esos profesionales que pongan esa demanda en nuestros mercados. Indispensable para el desarrollo del país, ¿no? Por eso yo mostré esa diapositiva de los pilares de la competitividad y cómo todos los indicadores de innovación, que es lo que nos va a hacer dar ese salto, tiene que ver con las universidades de investigación y la investigación que se desarrolla en las universidades. Con las empresas, obviamente, porque ahí tiene que haber una interrelación muy estrecha. A dónde van los estudiantes, pero también lo que los estudiantes le van a ofrecer a las empresas. Y pienso que no podemos desligarnos de ese concepto, y es, para el Perú, estamos, creo, en una situación de punto de quiebre, donde no podemos no empezar fuertemente a trabajar en tener siquiera un mínimo de universidades de investigación para generar conocimiento responsable, para generar conocimiento ligado a la demanda, pero no necesariamente. Por ejemplo, pienso en todos aquellos temas que no necesariamente van a tener demanda, por ejemplo, a nivel de la empresa o la tecnología, pero sí tienen que ver con las características, nuevamente, de los 12 pilares de competitividad. Los temas de institucionalidad, por ejemplo, justicia, seguridad ciudadana, desarrollo del ambiente. Eso, ¿quién lo va a investigar? ¿Lo va a investigar la demanda? No. O sea, tiene que investigarse desde la universidad y generarse la demanda por todos esos aspectos que tienen que ver con la institucionalidad, y es uno de los más importantes también para el desarrollo del país. De manera que ese tema de demanda y oferta creo que tiene que tener otra mirada. Gonzalo, ¿algún apunte sobre esto? Sí, no hay duda que la universidad tiene que formar dos grandes categorías profesionales, ¿no? Las personas o los profesionales que van a ser empleados o dependientes dentro de un sistema profesional público o privado, institucional, y los emprendedores. Esas son las dos grandes categorías, y necesitamos de ambas categorías. Necesitamos personas que sean más empleables, más competitivos, y también necesitamos más emprendedores, que son los que, como decía Fabiola, van a generar la demanda incremental. Pero tenemos que tomar en cuenta que un niño que ingresa al sistema escolar, los que están ingresando hoy en educación inicial, 7 de cada 10 de esos niños no van a trabajar en carreras o en profesiones que todavía no existen, en puestos que no existen. Entonces es muy difícil pronosticar o acomodarse a la demanda. Casi es un sistema de ajuste por aproximaciones múltiples, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta eso, que necesitamos emprendedores y también necesitamos dependientes, profesionales dependientes. Y segundo, definamos bien qué cosa es ser empleado, porque no es a través de la especialización solamente que vamos a lograr que sean más competitivos emprendedores y empleados, porque hoy en día ser empleable, como lo decía Steven Inserwood, decía: ser empleable es hacer las cosas a través de otros, tener inteligencia práctica para analizar problemas y ofrecer soluciones, tener pasión por lo que haces, ser flexible lo suficiente como para enfrentar un entorno cambiante y desafiante, ser capaz de trabajar con personas distintas, con una distinta forma de pensar y diferentes culturas, y finalmente tener interés sobre lo que sucede más allá de tu sector, o más allá de tu país, o más allá de tu ámbito laboral. Entonces, ser empleado, los traumas sean lo menos posibles, y si son importantes, esos traumas sean absueltos o sean abordados muy rápidamente para evitar
que las secuelas de ese trauma se vayan extendiendo en el tiempo. ¿Cuáles son algunos de estos posibles problemas? Por ejemplo, sin ir muy lejos, se ha colocado el objetivo de que en 5 años todos los profesores del sistema universitario tengan maestría. Si eso no se aborda de una forma ordenada, pragmática, y vamos a tener problemas. Hacer una maestría toma 2 años. Más la tesis. Imagínense ustedes todos los profesores del país abordando una maestría en los próximos 5 años. Ni siquiera va a haber programas suficientes para abastecer esta demanda. Y por otro lado, vamos a permitir que la demanda sea endogámica, es decir, que los profesores tengan la maestría en la propia institución de la que enseñan. Eso es lo que vamos a promover con este tipo de normas. Entonces, es importante dentro de este esfuerzo, por ejemplo, para mejorar el sistema universitario y sus profesores, que trabajemos en conjunto para poder, entre todas las universidades, de pronto hacer 4, 5, 6 programas de maestría muy fuertes con participación internacional de instituciones líderes para poder tener ese tipo de cumplir con ese requerimiento, o incluso ver programas donde con sistemas universitarios en Colombia, por dar un ejemplo, se podrían trabajar o desarrollar algunas alianzas estratégicas para enviar a nuestros profesores o para trabajar a los profesores. Entonces, ese es uno de los problemas. Y después hay otros, por ejemplo, los profesores universitarios se van a convertir en privilegiados porque van a tener 2 meses de vacaciones pagadas, de acuerdo a la nueva ley, y van a tener un año sabático. Es claro que los profesores, tanto del sistema escolar como del universitario, tienen que estar bien remunerados, pero pasar al otro extremo, donde ahora van a ser unos privilegiados que tienen un año sabático pagado y además adicionalmente 2 meses de vacaciones pagadas, eso es pasar al otro. Eso es una forma, yo creo, de satisfacer en una forma populista alguna presión que ha habido desde el punto de vista sindical. Entonces, son estos matices que si uno entra en la ley se va a dar cuenta que una cosa es la intención, que puede haber sido muy sana y muy buena, y otra cosa distinta es cómo haces operativos estos cambios. Y creo que ahí tenemos que trabajar todos juntos para que el impacto sea el más adecuado desde el punto de vista del fortalecimiento del sistema y que la calidad sea el gran norte, como dice Fabiola, que nos guíe. Muy bien, muchísimas gracias. Ya se ve que discutir, conversar, cambiar ideas sobre la esencia de la universidad es lo que nos ayudará a resolver sus problemas y sus necesidades. Muchas gracias, Fabiola.